Horticolor. Diano, te quiero presentar una amiga. Ustedes son unos traidores. Están traicionando a su padre. Ahora mismo quiero que elija. El día que me quiera, la rosa que engalana. Es una opción bien entretenida, que es la de mantener el volumen, podríamos decir, impoluto. Esa merluza de mi corazón. Muy buenas noches, amigas y amigos. Con mucho agrado, Universidad Católica de Chile, Televisión, Canal 13, les invita a ver el especial de esta noche. Es un programa que no pretende ser una biografía de Carlos Gardel, sino más bien un recorrido por sus canciones y aspectos de su vida. Un tributo más de los tantos que se le están ofreciendo a este ídolo tan singular, mito y leyenda, cantor y artista inigualable. Esta noche contamos como invitados para conversar de este programa con dos entrañables amigos. Julio Martínez, periodista, Alfonso Calderón, escritor. Julio, buenas noches. Buenas noches. Hablar de tango es hablar de Gardel, y hablar de Gardel es hablar de tango. Yo creo que más allá de todas las consideraciones, de todo lo que podamos decir, lo más importante es la vigencia de Carlos Gardel. Todas las opiniones esgrimidas con documentación, con respeto, son dignas de consideración, todas. Pero yo pienso, punto uno, que lo vital en este tributo, como dijo Javier, que se está rindiendo no en Argentina, en muchos países de Latinoamérica y en Chile especialmente, lo vital es eso, la vigencia de Carlos Gardel después de 50 años de su muerte. Pienso entonces, si los ídolos de hoy, de habla hispana, llamémoslo Julio Iglesias, llamémoslo José Luis Rodríguez, irán a tener esta vigencia 50 años después de su muerte, creo que ese es, no hablemos de mérito, creo que ese es el fenómeno, es un verdadero fenómeno que sobrepasa lo artístico, el de Carlos Gardel. Hace 50 años, por las radios de entonces, inmensas, se escuchó la noticia. Ha muerto Carlos Gardel. Un accidente aéreo, en aquel entonces, insólito. Hoy ya nos estremecen, porque la noticia nos trae frecuentemente, desgarradoramente, los accidentes aéreos. Pero en este caso, año 35, piense usted lo que significaba escuchar la muerte de un ídolo en un accidente aéreo, horrendo, atroz. Y aquí viene la segunda reflexión, antes de dejarlos con el amigo Calderón. ¿Se habría producido esta secuela a través del tiempo si Carlos Gardel hubiese muerto de cualquier enfermedad en su casa, en una clínica o en un hospital? Yo pienso que también contribuyó mucho a esto de los 50 años después de su muerte, ya esta vigencia, la forma en que murió este ídolo. En verdad pienso que tú tienes razón, pero al mismo tiempo el apoyo del mito reside en que una serie de lados, llamémoslos oscuros, sin que el adjetivo implique lo negativo, sino la extrañeza frente a acontecimientos como matrimonio, nacimiento, relación con la madre, hace que Gardel viva en un problema de claroscuro. En segundo término, cuando vemos la imagen sonriente de Gardel cantando, de frac, tenemos que recordar que el tango que comienza en el suburbio, hacia el año 80, se manifiesta en una nueva línea y aparece en el centro más o menos en 1920, coincidiendo con la transformación de la sociedad argentina. Es difícil al comienzo aceptar el tango, que cruza ciertas calles más allá de ellas
y llegue al centro. Diría que Europa, de alguna manera, cuando el dúo Gardel-Razzano se deshace el año 25, permite que Gardel tome la voz propia y represente a la multitud de enamorados del tango y al mismo tiempo de esas personas que nunca van a tener oportunidad de llegar a ningún lugar. No es malo recordar, por ejemplo, que en el origen el tango tiene matices anarquistas, italianos y españoles que toman esa actitud política frente a la sociedad. No es que Gardel haya ideologizado el tango, pero de alguna manera en muchos de ellos, como Al pie de la Santa Cruz o Pan, hay un matiz de rebeldía y de protesta. Cuando llega al centro y después viene el cine y el éxito en España y en Europa, da la fisonomía definitiva al tango y se convierte en un hito ciudadano. Y ahí la figura de Gardel es resplandeciente y va mucho más allá de las pantallas y se transforma no solo en un tema de conversación obligado, de audición diaria, sino que al mismo tiempo una compensación por todos los fracasos y las frustraciones de los pequeños ciudadanos. Amigas y amigos, yo creo que ha llegado ya el momento en que empecemos a disfrutar de este programa especial. Luego estaremos de vuelta con ustedes para hacer algunos comentarios con nuestros invitados. Este es realmente un documento musical que van a ver ustedes y que además cuenta con la narración de una de las voces de la narrativa cinematográfica mejores que hay en este momento en Hispanoamérica y que ustedes seguramente van a reconocer. Se trata de John Gress, quien relata este documento musical. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. Una verdadera leyenda. Un mito que permanece vivo en el recuerdo de los que alcanzaron a conocerlo y de aquellos que se dedicaron a perpetuar su imagen a través del tiempo y la distancia. Para todos ellos está dedicado este programa. Carlos Gardel. 50 años no es nada. Todo comenzó en Toulouse, un pueblecito de Francia, allá por el 1890. Como lo registra esta acta de nacimiento, donde Gardel figura como Charles Romuald Gardés. Para muchos, la leyenda no comienza en Toulouse, pero sí en Tacuarembó, Uruguay, como consta en este documento oficial. Lo que nadie pone en duda es que donde Carlos Gardel se cría es en Buenos Aires, Argentina. Ahí crece, se va haciendo hombre, y ahí comienza más que su afición al canto, su destino de triunfador. En esa época, el tango estaba todavía en pañales, y las canciones criollas eran el repertorio obligado de todo aspirante a cantor popular. Es con canciones criollas entonces, y formando dúo con José Razzano, que Carlos Gardel pasa por esa etapa, y pasa por ella triunfador desde el principio. Pero su magia y su voz estaban destinadas a lucir por sí solas. Y se produce el rompimiento del dúo y Gardel sigue triunfando, como su destino lo tenía previsto. Carlos Gardel, un gaucho todavía en vías de convertirse en cantor de tangos, engalana la canción criolla. Ahora lo veremos y escucharemos en 3 de sus más grandes éxitos en ese género. El primero de ellos, Caminito Criollo. Claro, caminito criollo, florido y soleado, por pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que sabe mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzar dos boletes
criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya me alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechito de pelo que me amarraba tus ojos. No digas nada, criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento, que la amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que anhelo, todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo enredadas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo. Gracias, paisano. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, en tus armonías, coraje, amor y lamento. Lanzas criollas de antaño a tu conjuro pelearon. Mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de penas lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que el mío es el llanto. ¿Y qué les parece, paisano? Lindo nomás. Azules noche pampiana, donde calme sus enojos. Hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro, barrendo mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolor. Guitarra noble y querida, calla si ella me olvida. Luego de su paso por la canción criolla, surge lo inevitable, el tango. Y ahí Carlos Gardel vuelve a asociarse, pero esta vez no es con otro cantante, sino con el ritmo y el género que ya nunca abandonará, su socio, su compañero para toda la vida.
el tango. Y Gardel lo cantará y paseará por el mundo, convirtiéndose en sinónimo del tango argentino. Ya no se hablará jamás del tango sin evocar a Gardel. En los umbrales del cine sonoro, su figura también es requerida para unos primeros cortos musicales. Gardel le dio al tango características jamás soñadas, matices nunca esperados. De sus mejores tangos, las próximas dos interpretaciones nos muestran lo mejor de Carlos Gardel. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todos te esperan ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. Solo quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Solo quiero que nadie se imagine como el de amarga y horda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que no detiene su andar sin atreverse luego a alterar. Pero no hay nadie, hoy ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando su visión cenizas en mi corazón. Que la plateada espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extraña figura que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su muelle federal.
sabía moverse a la altura de los mejores de aquellas épocas. Y para muestra, aquí lo tenemos. Natural de artista hacía que su fuerza dramática se acentuara cuando cantaba tangos como Cuesta Abajo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. No cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo había dado siempre paz. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. En mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Amigas y amigos, hemos visto la primera parte de este documento musical. Alfonso Calderón, quiero que nos diga algo sobre lo que vamos a ver enseguida en la segunda parte, que es un poco más extensa además. Es el Gardel que aparece con el cine. Es el momento de éxito más allá de las fronteras argentinas y más allá de Latinoamérica. Es el reencuentro con un mundo que parecía muy lejano. Surgen, desde luego, dos mujeres importantes en las películas de Gardel. Mona Maris, que ya viéramos en la primera parte, y Rosita Moreno, que es la compañera de actuación en El día que me quieras. Luego vamos a ver el paso de la canción campera,
que es el comienzo de los discos de Gardel con Razzano, para dar paso al tango. El tango que ya va a tener la poesía y la fuerza de las letras, entre otros, de Lepera. Y al mismo tiempo vamos a ver la aparición del fenómeno de contraste entre arrabal y ciudad, entre emigrante que viene en la tercera de los barcos y los salones en los cuales se despliega el lujo. Perdón, una cosa, Alfonso, tú has hablado de Lepera y hablaste de Razzano. En las canciones siempre se habla de Gardel y Lepera, Gardel y Razzano. ¿Él era compositor, era letrista, o él ponía la música, o cómo sería eso? Yo le oí a Valentín Trujillo una explicación que me parece muy cuerda. Dice que en general tocaba el piano, tal vez no para componer, y tocaba la guitarra, no para componer, pero en un momento dado nacía como una poesía, nacía la letra y la entonación. Y con eso pasaba donde un personaje que tomaba al dictado el canto y luego hacía las correcciones y discutía con él. En alguna oportunidad fue Castellanos, el autor de un famoso tango Valentino. En otras oportunidades fue Barbieri. Y en más de una ocasión actuaron otros de los guitarristas, además de otros compositores. Así que ese era más o menos el mecanismo. Tararear y el... Es que lo más probable es que a lo mejor Carlos Gardel no sabía música y tocaba tanto la guitarra y el piano de oído. Es muy probable. Entonces por eso tenía que sí, tararear sus canciones, ¿no es cierto?, para que algún músico realmente la escribiera la pasara al pentagrama. Ahora, lo admirable es que con esas condiciones puede producir un tango canción como Soledad, que es verdaderamente bellísimo y que al ser ejecutado sin voz sigue siendo una pieza musical de primer orden. Entonces eso comprueba la genialidad de Gardel para lograr superar la falta de conocimiento directo de tipo musical para la parte de pentagrama. Julio, ¿tú consideras que realmente Carlos Gardel era como el arquetipo, el galán de todos los tiempos? Las mujeres se volvían locas. ¿Gardel se casó, tuvo hijos? ¿Qué pasó? Bueno, todo lo de Gardel está en la duda. O sea, ese mito y esa leyenda que se creó. Y eso contribuye entonces a fortalecer la leyenda. Pero es evidente que, viéndolo ahí como lo está viendo usted, que pasa del traje de gaucho a la tenida de calle, de la tenida de calle al frac, del frac al smoking. Era un hombre elegantísimo, un hombre muy apuesto, que agregaba entonces a su voz eso, su presencia, lo que ellos llaman pinta, ¿verdad? La pinta. Y en esa época incluso, no es tema para mí, desde luego, la peinada de Carlos Gardel constituyó indudablemente un estilo. El estilo de la peinada Gardel a la gomina. A la gomina, con la partidura, pero tú ves casi como si se lo hubiese hecho con una regla, claro, claro, con un instrumento geométrico. Gomina y brillantina. Y un poquito hacia el costado. Entonces, él impuso ese estilo en un momento en que llegó al cine, lo que ya constituía un avance sencillamente triunfal. Entonces, lo tuvo todo. Y además, los matices de Gardel cantando. Él no canta con orquesta, él no canta con un micrófono acá, ni un micrófono acá, como los cantantes de hoy. Considera tú que esto hace más de 50 años, 60 o 70 años. Sí, no se había producido el avance tecnológico de hoy. Mira las condiciones en que grababa Carlos Gardel. No son las condiciones actuales. Y él le ha cantado al campo, le cantó mucho al campo. Canta una jota ahí para los inmigrantes que vienen en tercera. Él arriba, como decía Alfonso, de frac en primera. Cuando regresa a Buenos Aires, su Buenos Aires querido. Le canta al amor, le canta a la esquina, le canta a la ciudad, le canta a la vida, le canta a la muerte. Entonces todo esto hizo de él en ese instante, bueno, yo diría una suerte de Valentino, nacido en Francia, pero identificado con el tango. Este tango que nació en los suburbios, con flauta y guitarra, y después se incorporó el bandoneón, y después se transformó ya hasta llegar a lo sinfónico con Troilo, y hasta llegar a Piazzolla, que le gusta a la juventud actual. Amigas y amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y ya les ofrecemos la segunda parte de este programa.
país que despierta los sentidos con su espiritualidad, caos, colores y humanidad profunda. Viaja con Masai Travel en un recorrido todo incluido que te transformará desde adentro. Descubre más en www.masaitravel.cl. Únete a la familia Masai Travel. Masai Travel. Viajes de experiencia. Señorita que está acá. Es la esposa de mi hijo, se la voy a presentar. Meine schöne Liebe Frieda. Uy, esta de cumpleaños la Teresita, mi mujer. Pero qué irresponsable, qué falta de consideración. ¿Por qué no me avisaron antes? Luna que se quiebra sobre la... No, ese es para don Francisco. ¿Le cabrá? Perdón, este es el tuyo. 1, 2, 3, ya. Profundamente. Así. Si no quiere, no. ¿Tú quieres? Dime si está... ¡Ricky! ¡Marty! Ella es una mujer especial como caída de otro planeta. Ella es... Claro, pero antes voy a pasar por la casa de un amigo boxeador que tengo. ¿Y qué tiene que ver, parrita? Para que me preste un combo. Yo soy loco, yo De Argentina. ¿Quién me habrá escrito Argentina? Tu prima Edervina. ¿Sabes, doctor Grúa? ¿Sabe que le puedo decir una cosa? Se ve re bueno usted, ¿ah? Su rival, Natalia Vileskaya, es otra nueva figura muy bien considerada. Y Azcárate tuvo más suerte. El segundo salto fue una trampa para el argentino. Las damas también se las traen. ¿Me quieren explicar qué mierda significa esto? Ustedes son unos traidores. Soraya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Robert Matthew Van Winkle era un joven rapero que bailaba breakdance y que rapeaba y que llamaba la atención en las fiestas con su música. Lanzó un primer disco sin mucho éxito hasta que en 1990, y bajo el nombre de Vanilla Ice, lanzó To The Extreme, que contenía la canción que lo hizo famoso en todo el mundo. La canción se transforma en uno de los hits de ese año, llegando al lugar número 1 en prácticamente todo el mundo, haciendo que el disco se venda increíblemente, sus conciertos también, pero hubo un poquito de polémica alrededor porque usó un sample de una canción de los Queen, Under Pressure, sin permiso. En 1991, martes 13, celebraba 10 años y entre los invitados estaba
estuvo el mismísimo Vanilla Ice. Por primera vez en Chile y en este escenario de martes 13 recibamos el ritmo de Ice, Ice, Vanilla Ice. Oh yeah, stuck at the hook. Alright, stop. Alright, stop. Alright, stop. Stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal. Light up a stage, I wax a chump like a candle. Damn. En su única visita a Chile estaba acordada también una entrevista para el programa Más Música, entrevista que se cortó abruptamente porque al parecer a Vanilla Ice le incomodaron las preguntas. Okay, can I ask you a last question, please? You already. That was a whack question. Okay. Fue esta una de las tantas polémicas en la breve carrera de Vanilla Ice que no logró repetir el éxito de Ice Ice Baby nunca más. Si quieres volver a ver este contenido, visita las redes y la web de 13 Rec. Ya estamos de vuelta en esta última ronda de comentarios acerca de este programa tributo de Carlos Gardel que ha ofrecido Canal 13 a sus televidentes. Pero yo creo, señores, que deberíamos resaltar, tú hablabas hace un instante de Carlos Gardel que cantaba sin micrófono, de la técnica de aquellos años, que gracias a la técnica avanzadísima de este tiempo se ha podido lograr esa calidad maravillosa de película que hemos visto, ¿no es cierto? Gracias a estos adelantos de la técnica moderna. Porque realmente, y en eso creo que estarán de acuerdo todos quienes han visto este programa, que era como difícil encontrarse de nuevo con trozos de películas de Gardel con la calidad que hemos visto en este momento en pantalla. ¿Cuál es tu comentario, Alfonso? Yo quisiera referirme a un problema que no hemos tocado, pero que es visible a través de la película, el culto de la amistad. Gardel era un hombre que tenía en Europa amigos entre los escritores, el doctor Gregorio Marañón, Jacinto Benavente, Ramón del Valle Inclán, pero que al mismo tiempo iba al mercado del abasto y era amigo del Canillita, era amigo del tranviario y de todos los personajes que habían formado parte de ese universo que él tuvo en su infancia. Ahora, a mí me interesa destacar, y es un problema que podría tratar Julio, la amistad con algunos jugadores de fútbol. En España fue muy amigo de uno de los grandes jugadores españoles que era Samitier. Incluso Samitier le iba a pedir canciones a Gardel que hacía alto en sus giras para cantar a su amigo Samitier. Es de la época del Divino Zamora, para ubicarse fines de los 20. En Argentina era muy amigo de un jugador de Racing que se llamaba Ochoa. Y lo admiraba profundamente, admiraba a Racing, me decía Julio delante. Y en un tango en que descarta a los malos jugadores, que se llama Patadura, le pone como contraproposición el que no sueñe con ser como Ochoita, el gran jugador. Pero sin embargo, el caso más emotivo es la amistad con el joven Raimundo Orsi, que fue integrante de alguna selección argentina en mundial y que al mismo tiempo, entiendo, jugó para la selección italiana como oriundo. Ahora, Raimundo Orsi, el año 26, tocaba el violín en una orquesta de barrio primero. Y lo vio y lo oyó Gardel, pero lo había visto en el fútbol, jugaba por Independiente. Y le dijo, pibe, no se puede trabajar en dos cosas tan distintas. No puedes hacer las dos cosas bien. Elige un camino, busca, tú vas a saber por dónde lo vas a encontrar. Y Orsi siempre fue una preocupación de Gardel, incluso en su correspondencia, pregunta qué es de él y está teniéndolo siempre pendiente. Entonces, Julio, no sé qué te parece la relación con ese mundo del fútbol. Yo pienso que dentro de la personalidad de Gardel son tantos los factores que influyen para que tuviera justamente esa personalidad radiante, contagiosa, del triunfador incluso, ya cuando fue triunfador. Era hincha de Racing, en una época en que Racing se identificaba con los artistas, con los cantantes, con los escritores, con los bohemios. Algo parecido en pequeña escala con lo que sucedió con Santiago Moni en nuestro país, por eso se le llamaban los bohemios, porque todos los artistas eran hinchas de Santiago Moni, él fue hincha de Racing. Orsi fue violinista de Canaro, indudablemente.
cuando Canaro ya incluyó clarinete y trompetín en su orquesta, provocando una revolución. Y Canaro fue el que dirigió la orquesta cantando Roberto Maida en el funeral con ese tango Silencio, que es una de las cosas más impresionantes para quienes estuvieron ese día en el Luna Park, donde velaron los restos de Gardel, desembarcados ahí un poco más allá, en las Dársenas, que está muy cerca de Leandro Alem. Y del Luna Park a Chacarita, por la corriente Sangosta que él vivió, la corriente Sangosta. Entonces esto mismo de que él fuera hincha de Racing, de que fuera hípico. Eso les voy a preguntar porque... Pero hípico el señor total. Leguizamo, ¿no es cierto? Sale en la película ahora cuando vimos y parece que perdió fortunas y ganó fortuna también, según decía el relato de John Gress. Fíjate, Javier, que mañana en el partido Colo-Colo-Cobresal se disputa la Copa Carlos Gardel. El fútbol adhiere, una copa donada por la Embajada Argentina. Y mañana el Hipódromo Chile tiene el clásico Carlos Gardel y habrá números artísticos. Y creo que van a interpretar estos tangos inmortales por una cabeza, que lo hemos escuchado, y Leguizamo solo, para que el público coree. Porque una vez vino Leguizamo a correr el Hipódromo Chile y ganó el clásico. Y todo el público empezó a corear Leguizamo solo con este tango de Gardel, que iba a almorzar al mercado de Abasto. Pedía la guitarra y cantaba toda la tarde después. De ahí salieron los apodos entonces que tiene Gardel. Claro, lo del Morocho del Abasto viene preso, lo del Sonsal Criollo viene seguramente por las canciones camperas y pamperas y por toda la primera etapa, y luego porque el concepto de lo criollo nace como una síntesis, ¿no es cierto?, del inmigrante y del que al arraigar adquiere una fisonomía muy particular y que le da un nuevo sentido a la vida. Hay que ver lo que es para Argentina la inmigración. Transforma el espíritu de esa sociedad. Todos nosotros hemos visto cuando se enuncia una selección argentina de fútbol, un equipo, que hay 8 italianos, es decir, 8 personas que tienen un apellido italiano. Entonces, ese impacto resume en Gardel la síntesis del hombre que vive en el Abasto, pero también que viene de Francia. Entonces, de esa síntesis nace una nueva iluminación social y un poder que se transmite a través de la canción. Ahora, con respecto a los otros seudónimos, los otros nombres han venido, apodos, han venido a través del juego aquello del mudo, ¿no es cierto?, porque no se podía cantar mejor. Y posiblemente enmudecían quienes trataban de imitarlo. ¿Cuántos imitadores salieron de él? Pero yo no sé, esto es una opinión muy personal, pero realmente Gardel tenía una hermosa voz. Pero él decía, el español, el castellano, lo hablaba muy mal. Las N's y las L's eran eres. Él dice, día que me quiera, o una cosa así. Es muy notorio el defecto que tenía. Pero se le perdonaba. Mira, yo creo que hay dos cosas. Hay ciertas grabaciones que supongo, por razones de armonía, al buscar el número de sílabas determinada para la canción, tenía que alargar o acortar, con lo cual de repente se veía obligado a decir peor en vez de peor, ¿no es cierto? El manantial es evidentemente un modo de alargar en una de las canciones. Hay muchos cantantes. Pero hay un segundo problema. Gardel era un hombre que grababa a toda velocidad. Hay ocasiones, se dice, en que en una tarde grabó 8 o 10 canciones, o 12, cambiando los guitarristas, y con todas las dificultades técnicas de esa época en que había que trasladar los elementos en verdaderos carromatos para poder grabar, y en que en medio se producían discusiones por el pago, las demoras. Entonces entraba irritado a cantar, no se relajaba. Y eso se notaba de repente en que descuidaba algunas cosas. Pero si tú miras la correspondencia de él, verás que era un hombre con una ortografía mucho más que regular y una hermosa letra, lo cual revela que en otras canciones, cuando se cuida, él no pronuncia mal en ningún momento. Por lo demás, Javier, los argentinos tienen en esto de la NA una cosa muy particular. Ellos no dicen gimnasia, dicen gimnasia. Y no dicen conductor, dicen conductor. Esto es típico todavía, es una manera dentro del hablar argentino, no, sin entrar en el lunfardo ni en esa suerte de argot. Sí, esas cosas ya sencillamente no las entiendo. Ahora, volviendo a la épica, Javier, esta amistad entrañable que tenía él con Irineo Leguizamo, que jamás se refiere a lo que se le pregunta del origen de Gardel, nunca Leguizamo se refiere, porque en Uruguay insisten que nació en Huacarembó, un pueblito
donde nació también Leguizamo. Y Leguizamo nunca responde a estas preguntas. Yo no sé si está hastiado de que se lo pregunten o no quiere tocar el tema. Yo creo que es parte del misterio y al mismo tiempo lo uruguayo, lo de Tacuarembó que dices tú, es parte de un arreglo de pasaporte para obtener la entrada a París. Hay un problema legal ahí. Y bien, Alfonso, para cerrar, un último comentario sobre lo que hemos visto. Desde luego, alabar y agradecer la perfección técnica de esto que nos permite recuperar una época magnificada. Y en segundo término, una observación de carácter menudo, pero que no deja de tener importancia. Cómo a través de todo el documental uno recupera un tiempo detenido, en el cual la ropa, los objetos, la naturaleza, da una imagen poética de incalculable valor. Mucha gente mirará moda y dirá que se parece a alguna de la época actual. El rostro de Mona Maris sigue siendo un rostro poético, esfumado en la lejanía, pero que sigue diciendo el tema del amor. Y posteriormente, el juego que hay en los escenarios revela una forma de penetración de un tipo de trabajo de escenógrafo maravilloso. Esa escena de Arrabal Amargo es un juego tomado posiblemente de los escenarios teatrales en donde actuaban algunas compañías con las obras de Gershwin. Hay una influencia, esos rascacielos cruzados, hay una especie de presentación de un mundo cubista que allí está visible en el juego de plano, en la obra. Y luego la admiración por Gardel, que termina la película y uno sabe que va a seguir viviendo. Nos iremos todos nosotros y Gardel seguirá viviendo en esas películas que verá otra generación y seguramente compartirá el entusiasmo de nosotros esta noche. ¿Y tú, Julio? Pienso que esas imágenes finales invitan a una reflexión. ¿Usted cree que es obsoleto lo que vio y escuchó? ¿Usted cree que puede hablarse de obsoleto con lo que usted vio y escuchó? No, ¿verdad? Aunque dicen que no hay que decir verdad. Bueno, pero es una verdad todo lo que hemos visto y todo lo que hemos escuchado. Una verdad a través de la imagen, a través de la huella, a través del documento, porque esto es un documental. Para mayores de 40, para mayores de 50, yo pienso que para todas las edades. El arte no puede tener edad ni puede fijarse en el tiempo. Esas carrozas que hemos visto en el funeral, las mismas que veíamos aquí en Santiago en la vieja Avenida La Paz, con 4 caballos, 6 caballos, 2 caballos, todo esto nos lleva a la década del 30 con esa multitud sencillamente conmovida hasta las fibras más íntimas, porque había desaparecido trágicamente, lo que dijimos al comienzo del programa, tan trágicamente, un hombre que va a seguir viviendo, como se ha dicho aquí, va a seguir viviendo. Y ahí está la importancia. Volvemos al punto inicial, Javier. La importancia vital de Carlos Gardel es esa, su vigencia. Exactamente. Y por eso es que hablar de tango es hablar de Gardel, y hablar de Gardel es hablar de tango. Y así yo creo que va a ser eternamente. Solo nos resta, amigas y amigos, agradecer la presencia de Alfonso Calderón y de Julio Martínez esta noche compartiendo esta conversación y esta presentación de este documento musical. Y a ustedes agradecerles también vuestra sintonía. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial. Muchas gracias y muy buenas noches. Si la vida fuera para viajar en línea recta, nunca cruzarías nuevos caminos. Y justamente de eso se trata la vida, aunque sean caminos cuesta arriba o de esos que aceleran tu corazón.